Mi saludo cordial para todos los amigos, amigas de la emisora Nuestra Señora del Socorro, que es la emisora de la diócesis. También a todos los que escuchan las emisoras comunitarias que laboran desde nuestras parroquias de la diócesis. En este domingo, segundo domingo de Pascua, ¿recuerdan ustedes algo importante en relación con San Juan Pablo II? Él quiso que el segundo domingo de Pascua fuese destinado, dedicado, recordado, profundizado, celebrado el misterio de la misericordia del Señor, la divina misericordia. Jesús hecho misericordia porque Él es la expresión de la misericordia de Dios, cuya fuente está en el mismo Dios. Entonces el Señor de la misericordia, con sus rayos que salen de su corazón abierto, recuerden en Semana Santa la pasión, cuando después de que murió nuestro Señor, el soldado con la lanza le atravesó su costado y de él, nos dice el Evangelio, brotó sangre y agua. Meditábamos en la pasión del Señor y en su última palabra, cuando dijo: en tus manos, Padre, encomiendo mi espíritu, y expiró, nos dice el evangelista San Lucas, pero San Juan traduce, dijéramos, esa palabra expiró en otras que dice entregó su espíritu. Para decirles, queridos amigos y amigas, recordarles cómo nuestro Señor, lo meditamos en la pasión, después en la resurrección, nos dio dos regalos. Al decir nos dio el espíritu, entregó su espíritu, con que indicaba su muerte, era el regalo del Espíritu Santo. Y luego con el agua y la sangre, que significan el bautismo y la Eucaristía, nos regalaba la Iglesia. Entonces, qué gran misericordia de nuestro Señor, y en este domingo se celebra el Domingo de la Divina Misericordia. Para todos, pues, un gran saludo de parte del obispo y recordarles cómo hemos de dar gracias a Dios por su infinita misericordia. El Evangelio de este domingo, siempre tenemos en cuenta el Santo Evangelio, a ver qué nos trae Jesús en este domingo, puesto que el Evangelio lo tomamos de San Juan y nos habla de Jesús resucitado, segundo domingo de Pascua. Capítulo 20, versículos 19 a 31. Dice así: al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: la paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen les quedarán sin perdonar. Tomás, uno de los 12, a quien llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús, y los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les contestó: si no veo en sus manos la señal de los clavos, y si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada, y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Luego le dijo a Tomás: aquí están mis manos. Acerca tu dedo, trae acá tu mano, métela en mi costado y no sigas dudando, sino cree. Tomás le respondió: Señor mío y Dios mío. Jesús añadió: tú crees porque me has visto, dichosos los que creen sin haber visto. Otros muchos signos hizo Jesús en presencia de sus discípulos, pero no están escritos en este libro.
Se escribieron estas para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Señor Jesús, cada domingo nos regalas el don de tu presencia y la fuerza de tu Espíritu, para que seamos capaces de crear tu comunidad en medio del mundo. Danos la luz y el discernimiento para descubrir tus signos y fortalecer nuestra fe, para que podamos proclamar que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, y para que viviendo activamente nuestra fe, tengamos vida eterna. Así le oramos hoy al Señor. El Evangelio nos presenta una comunidad que está miedosa. Fíjese cómo empieza el Evangelio, que estando los discípulos al anochecer del día de la resurrección, cerradas las puertas de la casa donde se hallaban, por miedo, por temor. Era una comunidad encerrada, miedosa, incapaz de asumir los signos de la resurrección. Tuvo que Jesús, como nosotros lo conmemoramos y lo celebramos en todo este tiempo de Pascua hasta la ascensión del Señor, aparecérseles, como la narración que hoy escuchamos, que Jesús se presentó en medio de ellos, estando las puertas cerradas. ¿Y cuál fue el saludo? La paz esté con ustedes. Por 2 veces les dijo, la paz esté con ustedes. Es el primer regalo de Jesús resucitado, desearnos la paz, desear que todos nosotros tengamos la verdadera paz. ¿Y cuál es la verdadera paz? La que Dios nos da, la que Jesús nos da. El Evangelio de la paz es la buena nueva que Jesús vino a traer para derrumbar, como se dice en la carta a los Efesios, en el capítulo 2, el muro del odio, de la enemistad entre los pueblos, para que se unan porque son hermanos. Qué importante esa paz que Jesús nos desea y que nosotros le pedimos. Y la paz para Colombia, que está en momentos muy importantes de su historia, como todos lo sabemos, para que la división, la polarización que existe tanto en Colombia con este tema de la política y de las elecciones, que realmente no suscite más enfrentamientos y que haya paz en Colombia. Es lo que el Señor nos desea después de su resurrección. Entonces, si a mí me preguntan cuál es el mensaje de la resurrección, el mismo de Jesús, que viene a traernos la paz. Pero hay un detalle importante, porque los apóstoles, nos dice el Evangelio, se llenaron de alegría al ver a Jesús. Imagínense si no. ¿Y qué es lo que Él les da a ellos? No estaba Tomás, estaban todos los demás. Les dice, reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes perdonen los pecados, les serán perdonados. A quienes no se los perdonen, no les serán perdonados. Es el misterio de la reconciliación, el misterio del perdón, el sacramento del perdón que Dios solamente nos da. Solo puede perdonar pecados Dios, pero el sacerdote que desempeña su función de perdonar es en nombre de Dios, nunca en nombre propio. Eso lo sabemos, porque no hay otra manera de explicar que solo nos perdona Dios, pero a través de signos, y uno de los signos es el sacramento del perdón, de la reconciliación. Es el don. Primero nos regala la paz, después nos regala este sacramento, este signo del perdón, con el poder que Dios les da a sus apóstoles de perdonar, de desatar, de el poder de las llaves que nosotros decimos en términos jurídicos que reciben los apóstoles y que tiene todo sacerdote al absolver los pecados, el poder de las llaves, de abrir o de cerrar, como lo dice también el Evangelio. Pero no podemos pasar desapercibido que los apóstoles se pusieron contentos y su fe se fortaleció, pero no estaba Tomás con ellos. Y él, lo sabemos que fue lo que dijo: si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos, mi mano en la herida de su costado, no creeré. Y 8 días después,
Nos dice el Evangelio, estaban reunidos también los discípulos a puerta cerrada, Tomás con ellos. Y Jesús le dice, aquí están mis manos. Trae tu mano acá, métela en mi costado. No seas incrédulo, sino creyente. Tomás, pongámonos en los zapatos, como decimos a veces, de Tomás, incrédulo, y nuestro Señor se presenta ante él para que crea. No puede decir más, sino, Señor mío y Dios mío. Que de Tomás aprendamos a creer, porque la fe es lo que hace que nosotros seamos cristianos. Sin fe no somos cristianos. Sin fe no somos creyentes. Por eso se dice creyentes, porque creen. Y entonces todos estos acontecimientos que nos narra el Evangelio y todo este tiempo de la Pascua es para que nuestra fe aumente, como decían los apóstoles en su oración. Señor, aumentanos la fe. Que entonces, queridos hermanos, este domingo de Pascua lleno de misericordia, el Señor se mostró misericordioso con Tomás, misericordioso con todos los demás, misericordioso con nosotros, que sepamos celebrar hoy la gran fiesta de la misericordia del Señor, que perdona los pecados a quien verdaderamente se arrepiente. Y la bendición para todos ustedes, la del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo. Amén.